Vamos arrancando. Mi nombre es Tomás Oestergel, soy presidente de la regional Trenquelauquen de APRESID. Gracias por estar en el taller. Les recuerdo lo que ya les deben haber dicho varias veces en estos 2 días, de teléfonos en silencio, prohibido fumar y silencio en general en la sala. Gracias por estar. Ustedes lo vinieron a escuchar a Sebastián, así que paso a contarles de él. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con el título de ingeniero agrónomo, posee una diplomatura en competencias gerenciales, se desempeña como asesor técnico del Departamento de Agricultura de Precisión de la empresa aceitera general de ESA. Vamos a ver la exposición de él y después va a haber un rato para intercambio y preguntas, así que nos vamos arrancando. Gracias. Buen día. La idea de la presentación es hacer un repaso de todos estos años, de cómo la empresa fue incorporando distintas tecnologías y enfocar desde el lado de la empresa como prestadora de servicio y también de los productores como usuarios de esta tecnología, cómo se fue dando el impacto. A principios del año 2000, la empresa definió que debíamos comenzar a incursionar en la prestación de servicios a clientes. En aquel entonces se empezaba a hablar de agricultura de precisión, pero era muy poco, y la empresa lo primero que hizo fue definir 3 fases de servicios que iba a estar trabajando. Una fase de servicio de diagnóstico, que era el inicio del trabajo, una fase de prescripción o recomendación que le iba a entregar al cliente y una fase de aplicación que era la fase final donde íbamos a llevar la prescripción a campo. En esa primera etapa, imagínense a principios del año 2000, la empresa comenzó a hacer muestreo promedio de lotes, georreferenciando esos lotes. O sea, era un primer inicio, se muestrea poco. Lo muestreábamos con esa muestra que hacíamos 5 determinaciones, pH, salinidad, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y azufre, le brindábamos una recomendación. En algunos casos georreferenciamos con GPS y hasta en otros casos con un punto de referencia que normalmente son los acopios aceitera y de ahí donde estaba ubicado el lote. También paralelamente comenzamos con algunos muestreos por ambiente porque estamos en una zona a donde se inició todo esto, que es la Carlota, Canals, María Teresa, que tienen topografía muy variable. Entonces comenzamos a hacer algunos muestreos por ambientes. Esos ambientes, ¿cómo los dividíamos? A campo, en la loma, la media loma y el bajo, que también eran muestreos promedio. Rápidamente con esos muestreos comenzamos a ver algunas cosas que nos llamaron la atención. Primero, la diferencia de datos entre si iba a muestrear una persona, iba a muestrear otra, equipamientos. Entonces nos enfocamos en desarrollar algunos protocolos de muestreo de suelo y herramientas que, bueno, algunas habíamos estado viendo en Estados Unidos, en otros países, para realizar el muestreo, ya que había normalmente algún inconveniente que no todas las muestras tenían la misma profundidad. Y si uno diluye un poco esa muestra, los valores le van dando totalmente distintos. Así que pudimos desarrollar barrenos con una profundidad limitada, o sea que iban a salir siempre con la misma profundidad, y protocolos. Y comenzábamos a incursionar en lo que era muestreo intensivo de suelo por grilla, para ver qué arrojaba eso, a ver si podíamos cuantificar mejor la variabilidad del lote. Algo que nos sorprendió de eso fue la variabilidad que encontrábamos. Esto es un lote de la zona de Viamonte, en donde tenemos un muestreo intensivo, un lote con 30 muestras, 31, y si nos vemos en fósforo, vemos rápidamente que el fósforo tiene valores mínimos de 7 y valores máximos de 84. Eso es un lote de agricultura, trabajado con rotación, un miembro CREA. ¿Y qué vimos ahí? Que había partes del lote que el productor estaba boleando hacía muchos años fertilizante, que se había acumulado fósforo y otras que teníamos deficiencia. Entonces vimos que hay una gran variabilidad de los nutrientes en el suelo. Entonces tendríamos que representarlo de otra manera que no era el muestreo promedio por ambiente. Teníamos que ir a algo más intensivo. El problema fue cuando tuvimos que definir
cuán intensivo. Y bueno, siempre que sea más intensivo, mejor vamos a representar, pero ahí hay algo de costo que tenemos que ir viendo. Una herramienta que nos podía ayudar a disminuir ese número de muestra en grilla, porque nosotros si empezamos a trabajar con grilla teníamos que ir a una intensidad que se estaba trabajando a otros niveles o otros lugares de una muestra por hectárea. El costo de hacer una muestra por hectárea es muy alto y no sería redituable para el productor. Así que empezamos a analizar herramientas que nos ayuden a identificar la variabilidad del lote y poder dirigir el muestreo. Como muchos lo han hecho y algunos todavía lo hacen, nosotros comenzamos con mapa de rendimiento. Año 2003, 2004. Ahí empezamos con algunos productores que ya tenían el equipo y nos encontramos con el problema de lo difícil que es conseguir buenos mapas de rendimiento. Más en aquella época que eran los primeros monitores que se empezaban a usar y bueno, y nosotros le teníamos que pedir al productor que nos esté generando la información que nosotros después íbamos a usar. El productor le costaba usar, era muy poco la cantidad de monitores de rendimiento que había, entonces para nosotros era muy difícil llegar a la cantidad de productores que queríamos llegar. Empezamos a analizar otras herramientas, como ser imágenes satelitales, que en ese momento lo que más utilizado era el Landsat o imágenes de poca definición, que a nosotros no nos marcaban la variabilidad que nosotros queríamos detectar en el lote. Nos daba macro variabilidad y no la micro variabilidad. Y la altimetría, que en ese momento se usaba loma, media loma y bajo, y también había algunas cosas que nos dejaban dudas, como ser las lomas con tendido, las partes cóncavas en la loma, que actúan como bajo, que no las marcaba, eso lo dejaba todo como loma. Así que bueno, después de ese análisis de esta herramienta, que hoy las continuamos utilizando todas, pero en otro enfoque, por ejemplo, mapa de rendimiento lo utilizamos al final del ciclo que usamos, altimetría lo utilizamos junto con otras herramientas para recomendar semilla de maíz variable. Después de hacer todo este análisis, decidimos por otra herramienta que es el Veris. Que bueno, el Veris es un equipo que hoy ya hay muchos en la Argentina, nosotros fuimos uno de los primeros que los incorporamos. Y el Veris mide conductividad eléctrica del suelo y da los tipos de suelo por conductividad. Uno de los factores que principalmente afecta a la conductividad es la textura del suelo. Entonces nos va dando las distintas texturas del suelo que son colores. Los colores rojos tienen baja conductividad eléctrica y los colores fucsia tienen... los colores rojos tienen baja conductividad y los colores fucsia tienen alta conductividad. Según la zona van a estar asociadas a diferentes cosas, no siempre se hace la misma lectura. Y el valor que nos interesa es el valor relativo de conductividad, la diferencia que hay dentro del lote. Para lo único que íbamos a utilizar el Veris es para dirigir el muestreo de suelo. No tenía otro objetivo en ese inicio, que nos diga dónde había ambiente distinto para ir a muestrearlos y con ese muestreo cuantificar los nutrientes que había en cada ambiente. Para definir la intensidad de muestreo, lo que tuvimos que hacer, que se puede ver ahí arriba, es una grilla de una muestra cada media hectárea. Un muestreo muy intensivo. Entonces eso nos iba a dar una representación muy buena del lote, de los nutrientes que tenía el lote. Y luego le empezamos a sacar, a esa grilla le empezamos a sacar muestras intermedias, intercaladas, que caían en la parte de intersección de electroconductividad, hasta llegar a una densidad de una muestra promedio cada 3 hectáreas y media. Esa densidad es la que nos va a representar de manera óptima los valores de suelo, la variabilidad que tenemos en nutrientes, y el costo es aceptable para brindar un servicio al cliente y que se pague. Con ese muestreo intensivo de una muestra cada 3 hectáreas y media y la cantidad de hectáreas que empezábamos a hacer, teníamos que definir el manejo de esa información. Al principio utilizamos cualquier sistema de información geográfico que andaba dando vuelta y después cuando empezamos a generar gran cantidad de información tuvimos que definir qué sistema utilizar. Nosotros nos definimos por el SMS de AgLeader porque en esos momentos era el único sistema que permitía levantar la mayoría de los monitores de rendimiento y era enfocado netamente en el agro, no así como otros. También se analizaron el Fanworld y otros muchos sistemas que había dando vuelta
Y hoy Fanworld también tiene para levantar todos los mapas de rendimiento, que en aquel momento no lo tenía. Bueno, como verán, hasta acá en esta primera etapa, la empresa nos estuvimos enfocando en lo que era diagnóstico, que para nosotros era lo más importante, es decir, cómo arrancamos. Al generarse esta gran cantidad de muestras que recién veíamos, el problema que tuvimos al principio era que nosotros llevábamos las muestras a laboratorios de terceros. Y en épocas pico generábamos una cantidad de muestras que al laboratorio se le hacía imposible analizarlas en tiempo y forma, por más que nosotros teníamos una previsión y le avisábamos las muestras que esperábamos ir haciendo. La estructura no le alcanzaba. Entonces la empresa, con una proyección a largo plazo y el crecimiento del servicio, lo que hizo en 2007-2008 empezó a construir un laboratorio de tipo industrial. Este laboratorio nos dio el gran soporte que nosotros hoy necesitamos para brindar el servicio. Se montó en conjunto con Yara, que nos ayudó mucho en el desarrollo. Y lo que se enfocó es en un laboratorio de tipo industrial con gran capacidad de procesamiento. Hoy podemos analizar 300 muestras por día, de gran precisión y amigable con el ambiente. No tenemos ningún desecho tóxico del laboratorio. Otra gran importancia que tuvimos con el laboratorio fue la cantidad de información que empezamos a obtener. Nosotros, si recuerdan, en la primera slide les mostré que hacíamos 5 determinaciones. En una primera etapa en el laboratorio agregamos todo lo que es cationes y empezamos a encontrar los porqués del pH, y en una segunda etapa agregamos todo lo que es micronutriente. Entonces hoy realizamos alrededor de 20 determinaciones en el laboratorio y eso nos da un diagnóstico completo para poder tomar una buena decisión. Bien. Luego de haber afinado el tema de diagnóstico y algunas cosas fueron pasando en paralelo, se avanzó con la parte de recomendación o prescripción variable. En 2006-2007 era muy difícil conseguir equipamiento. Todavía nos pasa en algunas zonas que es difícil conseguir equipamiento de dosis variable. Entonces, lo que se comenzó a hacer es divisiones de grande ambiente, buscando la practicidad, que hoy con algunos clientes lo seguimos haciendo, no por no tener las herramientas, uno es una limitante, sí te limita en ciertas decisiones, pero uno puede dividir. Acá en esta imagen la parte de la loma, de un campo, de ahí la zona también de la Carlota. La parte fucsia son los bajos de mayor capacidad de retención hídrica, los bajos buenos. Y uno puede hacer una división de esos ambientes para manejarlos diferentes. Ya sea en variedades de soja, grupo de madurez que se hacía ahí en ese campo, o también en fósforo, porque acá en este caso el fósforo, como ven acá abajo, sigue un alineamiento. Se podría separar en grande ambiente y manejar dosis diferentes de fósforo por ambiente. Ahí en 2006-2007 también tuvimos la posibilidad de que un productor ya empiece a incorporar las primeras tecnologías de dosis variable. Que en ese momento era un equipo hidráulico, también había equipo mecánico, y lo que empezamos a tener mucho inconvenientes era para la aplicación de las recomendaciones llevadas a campo. Esos equipos eran los primeros equipos que no permitían cargar muchas dosis de recomendación. Había que tener cuidado hasta con el peso de los archivos, si era muy pesado no los leía, las letras que tenía el nombre del archivo, si tenía más de 7 letras no lo leía. Algunos sistemas tenían un software intermedio para transformar los archivos y se complicaba mucho al productor. Normalmente nosotros en el servicio hasta ahí le entregamos al productor la prescripción en archivo shape y él se tenía que encargar de utilizarlo. Y bueno, la empresa también en esa etapa incorporó un equipo, empezó a incorporar los primeros equipos de dosis variable al boleo de fertilizante y le prestábamos el servicio al productor. Entonces el productor podía cerrar el ciclo y decir, bueno, yo tengo el diagnóstico, la recomendación y puedo llegar a la aplicación. Una de los inconvenientes que vimos de esta primera etapa fue el uso de pocas dosis, que todavía se siguen usando. Yo les voy a mostrar un ejemplo y ahora les voy a mostrar cómo nosotros tratamos de solucionar eso. Este es un campo de aceitera General Deza en la zona de Santa Eufemia.
A ese campo se realizó una prescripción de 3 dosis de semilla de maíz por altimetría, que lo realizó el encargado del campo, que ya maneja alguna herramienta de agricultura de precisión. Esto fue año 2011, creo, no hace tanto. Él al bajo apuntó una densidad de alto potencial, la media loma medio y la loma bajo potencial. Ese año fue un año muy seco y como se puede ver, la parte del bajo se achicó mucho. ¿Por qué? Porque tuvimos poca humedad y solo se concentró un ojito central. Y la zona de menor rendimiento está muy marcada, el cambio de las dosis. O sea, el ambiente malo es como que aumentó de tamaño por no tener humedad, y la zona de cambio de dosis, nos pasamos la dosis óptima para ese ambiente. Y este bajo que está acá abajo completamente se pasó de dosis. Normalmente lo que pasa a campo no es esto. Nosotros no tenemos un ambiente, una línea y otro ambiente. Es gradual el cambio y hay que tener cuidado con eso porque podemos cometer errores dependiendo de cómo venga el año. Las medidas que tomamos nosotros para tratar de resolver eso fueron las dos. La primera, hacer el archivo listo para usar, que le llamamos nosotros. Decir, bueno, yo le voy a entregar al productor el archivo que él necesita, no lo voy a complicar con nada. Nos contactamos con la mayoría de proveedores de equipos de dosis variable, nos hicimos nosotros el software y nosotros le empezamos a procesar la información al productor para que él lo pueda bajar solamente del mail a un pendrive y ya tenerlo funcionando. Y lo segundo es realizar prescripciones graduales. ¿Qué son prescripciones graduales? Ahí no se ve, pero se ve un pixelado. Cada uno de esos píxeles tiene 20 por 20 metros. Y cada una de esas cuadrículas de 20 por 20 metros, un mapa raster, es una dosis. En un lote de 100, 120 hectáreas manejamos 3.500 dosis. Y dicen, eso es mucho, ¿no? Pero es algo muy gradual, no son cambios bruscos. No es que manejamos tantas dosis extremas, sino que arrancamos de un extremo, por ejemplo, 2 semillas en la loma y vamos hasta 4 semillas en el bajo. Y esos cambios son graduales y permiten disminuir la probabilidad de error por cambio de ambiente o por cómo venga el año. Nosotros apuntamos mucho a ese tipo de prescripción y yo creo que son las que hoy están creciendo más. El tema es que hoy no todos los equipos las pueden leer. Los equipos electromecánicos normalmente tienen algunas limitantes porque son cajas de cambio que van saltando. Si uno le pone muchas dosis, van saltando continuamente. Ahí en el año 2012 también otro equipo que agregamos con Yara es el Ensensor, que es un equipo de Yara que nos permitía realizar un índice de biomasa. El equipo mide la refractancia del cultivo y con ese índice hacer una aplicación variable de nitrógeno. Este equipo tiene la propiedad de hacer una calibración libre, que se llama, que uno le puede indicar cómo quiere aplicar. Y ahí hay que tener cuidado, porque el equipo no está calibrado para la Argentina, como en Europa, para cada variedad que te diga directamente el equipo cuánto nitrógeno necesitas, sino que uno tiene que determinar con muestreo de suelo la dosis previamente que quiere agregar y después el equipo lo que va a hacer automáticamente el diagnóstico, la prescripción y la aplicación. El equipo lee, uno lo calibra a campo, va leyendo y va aplicando variables según lo que cada uno le estemos indicando. O sea que es muy importante la calibración que hagamos a campo, porque si lo calibramos mal, el equipo va a aplicar mal. Eso es un mapa de biomasa en trigo, en macollaje, y ese es el mapa de rendimiento del trigo. Tienen una correlación altísima en trigo, también es alta en maíz, no tanto como en trigo, y bueno, es una herramienta muy útil el NDVI para recomendar fertilización de nitrógeno variable. Bien, las últimas tecnologías que fuimos incorporando en estos últimos años, la de mayor impacto que hemos tenido fue la tecnología de pulverización selectiva. En un primer momento en el año 2011-2012 que incorporamos el primer equipo, Wickseeker, voy a decir la marca, de Trimble, lo estuvimos probando, luego incorporamos otras marcas como ser Widit, que son las dos marcas que hoy tenemos en el mercado, y llevamos varios años trabajando. Ya esta herramienta tuvo un crecimiento muy grande en el norte del país y es una herramienta que tiene un impacto muy grande en ahorro de herbicida en barbecho.
Lo que hace el sensor, emite una luz, un principio similar a lo que es el encensor, nada más que aquí lo que estamos midiendo es la longitud de onda de la clorofila. Cuando detecta una maleza, abre una electroválvula y aplica. Por supuesto que el equipo tiene regulaciones y calibraciones de velocidad, de distancia de pico, sensores, altura, que hacen que impacte el producto en la maleza. Otra cosa que estuvimos agregando, el tema de drones, que nos interesa, estuvimos investigando. Hoy tenemos 2 drones en la empresa. Principalmente lo utilizamos para monitoreo, para medir daños climáticos, auditorías, y bueno, y le estamos tratando de ubicar un poco el servicio que podemos brindar. Hoy lo estamos usando para varias cosas, porque es muy amplio lo que se puede hacer, pero lo seguimos analizando. Y el equipo de textura, que fue la última incorporación del año pasado, que eso fue para el laboratorio, es un equipo que nos permite medir una curva de tamaño de partícula de suelo, y esa curva de tamaño partícula ponerle los límites y determinar arena, limo y arcilla con gran precisión. Este equipo es el primero que está en la Argentina para análisis de suelo masivo. Ya hay algunos en la facultad de Santa Rosa La Pampa. INTA tiene uno también para investigación, y la verdad que es un equipo que se usa mucho en el exterior y tiene muy buena precisión en la determinación de textura. Esto nosotros lo estamos apuntando a agregar otra capa de información al diagnóstico que nos ayude a empezar a trabajar en lo que es eficiencia de uso de agua con un poco mayor de ajuste. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Bien? Bien. Bueno, como conclusión, acá traté de armar un cuadro, resumen, de cómo va impactando estas tecnologías de manera comparativa, porque es difícil ponerle número a todo, sea en costo o en producción. El mensaje que tiene que quedar de acá es que hay algunas herramientas que impactan más en costo, entran en producción, pero la combinación de esta herramienta es lo que nos van a dar el mejor resultado. Hay muchas herramientas en agricultura de precisión, muchas tecnologías que hoy se pueden utilizar. Cada uno tiene que saber dónde ubicarla en su empresa o en su campo para darle la utilidad. Porque muchas veces estas tecnologías son criticadas porque fueron mal utilizadas o mal aprovechadas en momento. Nosotros creemos que algo muy importante es el diagnóstico. Lo dije varias veces, pero es el inicio. O sea, si nosotros hacemos un mal diagnóstico, vamos a tomar mal las decisiones posteriores. O sea, hay que enfocarse mucho. El productor y los técnicos se muestrean muy poco. Bueno, Fernando habrá contado ayer un poco la intensidad de muestreo que hay en la Argentina, es muy baja. Estamos fertilizando sin muestrear suelo prácticamente. Y eso va a tener un gran impacto tanto en el ahorro de costos, porque pasa con algunos fertilizantes, como en la mejor eficiencia de uso de fertilizantes y aumento en producción. Aplicación de nitrógeno variable, vamos a tener un alto impacto anual que va, según el caso, puedo ahorrar o no, porque la recomendación me puede dar que tengo que aplicar más variable, pero voy a tener un impacto en un uso más eficiente de ese nutriente. El fósforo, a diferencia del nitrógeno, lo voy a pensar más apuntando en el sistema, no tanto en ese año y en ese cultivo, nivelando los niveles de fósforo del suelo, y dependiendo de la situación también puede haber ahorro, porque pasa en algunos casos o no. La recomendación puede ser mayor de la que vienen usando ustedes porque están con mucha deficiencia. Semilla de maíz variable es otra de las tecnologías que tiene gran impacto en manera anual, buscando aprovechar los recursos que tenemos en cada ambiente de manera óptima, y tampoco o puede no producir ahorro, porque ahí hay algunos errores. Todos creen que con la dosis variable se va a producir ahorro, y muchas veces el productor puede estar usando una dosis promedio muy baja y la recomendación va a ser mayor, o utilizar una dosis mayor variable aprovechando cada ambiente. En cambio sí vamos a producir gran ahorro con corte por sección, y eso, bueno,
ahí lo estuvimos viendo. Dependiendo del campo, si el campo es de forma muy regular, es difícil, pero hay campos irregulares, y me sorprendió en Tucumán un campo con curva de nivel muy variable, estaban usando 0,2 bolsas más de semilla de maíz por superposición. En la cantidad de hectáreas eran como 400 bolsas que estaban utilizando de más por superposición. Entonces eso va a tener un gran impacto dependiendo de la situación. Y en producción no tanto, o solo en la zona donde había superposición, siendo más eficiente. Bueno, el laboratorio de suelo nos ayudó mucho a disminuir los costos de la muestra y poder llevar este muestreo intensivo, y la pulverización selectiva, por ejemplo, es lo que más impacto ha tenido en el ahorro de costos, porque es algo directo. El ahorro promedio nuestro, y hablando con distintos usuarios, hay alrededor del 70% de herbicida en barbecho. Ese es un número que está dando vuelta, algunos puede ser más, menos, según el manejo que estén haciendo. Bueno, muchas gracias. Mientras te voy preguntando. La pregunta es si el WIDIC que dijiste que está muy desarrollado en el norte también lo están usando en el sur, y cuál sería el impacto en el sur. Sí, tenemos equipo, en AGD tiene 11 equipos de pulverización selectiva, 5 equipos en la parte de servicio, que es nuestra parte, y 6 equipos en la parte de producción propia. Hay equipo distribuido, tuvimos algún equipo en María Teresa, hay alguno en la zona de Canals y Carlota de servicios, y en la zona de Canals, Carlota y 3 de la parte de producción. El impacto de esta tecnología, el ahorro puede ser similar al norte en cuanto a porcentaje, pero vamos a tener un ahorro menor en cuanto a herbicidas por el caldo que se usa en la parte sur, que son más baratos. Uno tiene que hacer el análisis ahí, estimar un porcentaje de ahorro que va a ser ese, alrededor del 70%, y lo que va a cambiar es el precio del caldo, ahí en ese caso. Por eso es una herramienta que creció más en el norte, porque se amortiza mucho más rápido. No quiere decir que no se pueda utilizar acá en el sur. Y la cantidad de pasadas, el barbecho allá es más largo y nos da mayor tiempo de trabajo. El año pasado, por ejemplo, fue un año en que, no sé si recuerdan, pero no hubo heladas y los barbechos estaban muy sucios, entonces la ventana que quedó de aplicación fue muy chica acá. Entonces, bueno, eso también te limita un poco, pero la tecnología se puede ubicar. ¿Por qué no le das tanto crédito al impacto? Ya que te llevo. Ambiente. Sí. Acá me dicen por qué no le damos crédito al impacto por ambiente, o sea, del ahorro por ambiente. Disculpen, pero me olvidé, y sí, una de las grandes cosas y que estamos viendo con algunos productores es que lo quieren empezar a utilizar en aplicaciones periurbanas o darle otro uso, porque es muy grande la cantidad de herbicida que se ahorra y que no se tira al medio. Fue una de las primeras cosas que la empresa vio, que era ahorro económico, impacto ambiental, porque el manejo era mucho menor, también la parte de logística, porque empezamos a manejar muy poca cantidad de bidones para llevar al campo la aplicación. Muy buen aporte. ¿Una más? Una cortita mientras. ¿Tecnología en sembradoras que veas para adelante? En sembradora, este último año lo que estuvo ingresando, que hizo gran impacto, fue el sistema de Precision Planting, que va un poco más allá de lo que es dosis variable, apunta a calidad de siembra. Desde nuestra empresa estamos incorporando la primera sembradoras con dosis variable, porque hasta ahora nosotros prestamos servicio de pulverización selectiva en aplicación y de fertilizante al boleo. Y ahora se incorporó la primera sembradora, que va a estar en Tucumán y viene equipada con este kit de Precision Planting, que mejora mucho la distribución según la velocidad, la distribución de la semilla
aparte de hacer dosis variable. Y creo que es algo que hay que tener en cuenta. También ya hay otras empresas como AgLeader que están incorporando tecnologías similares en cuanto a motores eléctricos, que hoy lo tiene Precision Planting, o mejora en la dosificación. Sí, en cuanto a textura, ¿Sí? que ahí hacen el análisis ustedes, ¿cómo separás las distintas mediciones? Es decir, arena, para abajo, fino, ¿cómo sería? No. ¿Y qué impacto tiene, digamos, qué es lo...? Nosotros hoy los datos los informamos de modo de revisión. El año pasado analizamos todo el año y este año seguimos. Nosotros, bueno, estuvimos con la gente de INTA que nos ayudó un poco. Ahí hay que tener cuidado hay que eliminar los carbonatos de suelo, hay que tener cuidado con la materia orgánica porque pueden meter ruido en el análisis. Y nosotros lo que pusimos fueron los límites de Luzda. Ahora lo que nos encontramos, y estamos en contacto con algunos edafólogos, es que hay arenas muy finas que pueden medirse como limos. Entonces, nosotros pusimos umbrales generales con los chicos del laboratorio y nos manejamos ahí. Y después en algunas cosas hay que ir un poco más profundo, porque hay, como pasa en el suelo, hay intersecciones ahí que no son tan claras. Hay limos que los podemos arena fina que las podemos tomar como limos, y limos ahí, arcilla no llega, pero bueno, puede haber algunos problemas. Hay zonas como la Carlota, Canal, María Teresa, donde los ambientes están muy claramente marcados por topografía y textura, que es simple la lectura y están claros los mapas, y hay zonas como en Tucumán, o si nos vamos más al norte, que se acompleja un poco. O sea que todavía no tienen una graduación. Bueno, hablo fuerte. Sí. Una graduación por micrones, o sea que es simple. La curva está por micrones. Sí. Te da una curva de tamaño en micrones. Nosotros lo que no están, los límites usamos lo de Luzda, pero por ahí hay que tener ciertos cuidados en algunos tipos de suelo. Pero la curva te lo da en micrones, el tamaño de partícula en la curva, sí. Y uno lo que tiene que hacer es poner los límites. Sí. Respecto de los análisis de suelo, ahí vos presentaste las distintas opciones, inclusive hiciste un análisis muy bueno del tema de las grillas. Sí. En un tema práctico, vos tenés mapa productivo, 30% de alta producción en 100 hectáreas y 70% de baja producción. ¿Qué cantidad muestrearías y en cada uno de los ambientes? Bien. Nosotros lo que estamos tratando en esos ambientes de alta y baja producción es tratar de buscar la variabilidad dentro de cada uno de esos ambientes. Ahí, como explicaba, nosotros lo que hicimos en la grilla de media hectárea y sacar las muestras intercaladas. A nosotros, si se hace el muestreo dirigido, que dentro de ese ambiente yo puedo encontrar la variabilidad, la relación que encontramos nosotros es una muestra cada 3 hectáreas y media. Hay veces que en lotes chicos por ahí aumentamos un poco en la intensidad, y en lotes grandes la podés bajar un poco porque la cantidad de muestras es mucho mayor. Porque después la idea con esos puntos de muestreo es realizar interpolación de los puntos y obtener los mapas de nutrientes con los que vamos a hacer las recomendaciones variables. Pero ahí, la intensidad tiene que estar en una muestra cada 3 hectáreas y media aproximadamente. Mencionaste que correlacionan bastante bien el dato de precisión variable versus trigo y no tanto en maíz. No, sí, en maíz correlaciona, pero no tanto como el trigo. El trigo sí. Es como que es igual, y en maíz es alta la correlación, pero no ajusta tan bien como el trigo, que es mayor, pero ajusta en maíz, lo usamos en maíz. Hay que tener ciertas precauciones en algunos ambientes o momentos, si hay heladas o no, que es propio del NDVI, pero ajusta también en maíz. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el uso de densidad variable. Si uno está usando densidad variable, va a estar afectando la medición de ese NDVI por una menor densidad en la loma y una mayor densidad en el bajo. Sí, buen día. Después de estos años de experiencia trabajando con los dos sistemas de pulverización selectiva,
No sé si podés decir 2 o 3 ventajas y desventajas de cada sistema. Si no se puede, no se puede. No, nosotros al principio vimos algunas ventajas comparativas a favor de WIDIT, que es el equipo que seleccionamos. Hoy creo que la parte de WIGSeeker lo fueron mejorando también, porque al principio esa tecnología no estaba siendo usada en Estados Unidos y no había continuado un desarrollo. Gente, bueno, del departamento y de la empresa que la vieron, justo cuando empezaban los problemas de malezas, empezaba a hablar mucho, vieron la posibilidad. Entonces, cuando nosotros incorporamos el primero y se empezó a ver que era una herramienta útil, ahí se empezó a reactivar el tema de desarrollo. Así que yo creo que vienen desfasados. A lo que es objetivo en común se llega con los dos, que es ahorro. Lo que tiene algunos, por ejemplo, que es WIGSeeker, le diferencia de longitud de onda. Uno lo calibra en un ambiente solo descubierto, en el camino, y después cuando encuentra algo distinto, que es la maleza, ahí aplica. En cambio, el WIDIT lo que lee es la longitud de onda de la clorofila. Entonces no necesita la calibración, se va autocalibrando. WIDIT controla 5 picos y WIGSeeker controla uno solo. La principal diferencia que tenían al principio era que WIGSeeker tenía una consola con perilla, una consola ciega, y WIDIT ya tenía una consola digital que iba tirando algunos resultados de ahorro, pero WIGSeeker ahora también desarrollaron esa consola y la tienen disponible. Así que un poco van de la mano. Después el usuario te dirá que encuentra algunas ventajas en uno, en otro, pero al objetivo final de ahorro se consigue con los dos. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Quería preguntarte en cuanto a qué experiencia tienen con micronutrientes y si han incorporado la fertilización foliar como herramienta. Nosotros en lo que es análisis de diagnóstico arrancamos, lo dividimos en limitantes, calidad y deficiencia. Arrancamos por la limitante, pH, que empezamos a trabajar mucho este año por pH ligeramente ácido, con cationes, calcio, magnesio, saturación de base. Luego seguimos con lo que es macronutriente y luego micro. Hay muchos productores que hoy están en lo que es macro, porque tenemos que ajustar ahí primero. Hay algunos más avanzados que ya vienen trabajando hace varios años que ya están en los micros. Hay menos información de los micros. Nosotros no hacemos investigación, tratamos de tomar la información que hay publicada de los investigadores, de universidades, de INTA. Y allá en nuestra zona un nutriente que se usa mucho es el zinc. Y nosotros tenemos los umbrales y lo vemos. Ahora el productor que ya tiene ajustado eso, le recomendamos. ¿Y cómo lo recomendamos? Primero en probarlo en su campo, porque hay datos, hay ensayos y por ahí son erráticos o son variables los datos que hay. Está comprobada la respuesta y la deficiencia se ve a campo a simple vista. Entonces, bueno, en maíces, si va en siembra temprana, en donde el suelo está frío, los niveles de materias orgánicas ya son bajos, bueno, sería probable que haya respuesta y se está trabajando algo con eso, con zinc en semilla o foliar. Ahora también se empezó a trabajar algo con productores que acá hay algunos que están apuntando a calidad en trigo. Entonces, bueno, hacen la fertilización fosforada, azufrada, nitrogenada y están ajustando algo con foliares. ¿Qué foliares están usando? Normalmente tienen macro y micronutrientes, como un combo que tiene un poco de todo, entonces aplican eso para llegar a lograr calidad en trigo. Y otra cosa que estamos viendo, que todavía estamos empezando, es boro. Que hay trabajo, bueno, mucha respuesta en girasol, pero nosotros estamos empezando a ver deficiencia en soja. Y a esto en el laboratorio podemos hacer análisis de tejido también. Así que bueno, vimos algunas deficiencias marca de boro, la consultamos con expertos, con Fernando García, vimos que hicimos análisis de tejido y efectivamente se ve deficiencia de boro ya en soja, así que es algo que seguramente comencemos a trabajar. Hierro en suelos con carbonato de calcio en la zona de Tucumán. Vemos mucha deficiencia en esos suelos con pH alcalino de 8,5 que queda fijado el hierro. Es difícil el manejo en esos tipos de suelo, porque normalmente uno podría agregar quelato de hierro, que es una forma costosa, habría que ver si se justifica para un cultivo extensivo, si se usa mucho en intensivo.
Y es probable que también quede fijado con ese carbonato, así que habría que pensar en algo foliar y bueno, trabajar ahí, pero en hierro, en esos suelos hay mucha deficiencia. Sí, Sebastián. Sí. A partir, en el caso de aplicaciones de herbicidas, de los Weed Secret, ¿a partir de qué cobertura se empieza a observar un real ahorro? Porque entiendo que es para cuando hay poca cobertura, ¿no es cierto? No, eso va a depender también del caldo que uno tenga y del equipo, si es contratado en un servicio o es propio. Porque si uno tiene un equipo propio, podría estar dando vueltas continuamente, matando todas las malezas que van naciendo y tendría un gran ahorro. O podría usar un preemergente y lo que se le escape y haciéndolo. Va a depender mucho de la situación. Ahora, el porcentaje de ahorro que se va a justificar va a depender del costo del caldo. Hay caldos que te dan con 50% de ahorro, te dan que te conviene, pagando un servicio, que normalmente el servicio está al doble que una aplicación tradicional, y hay otros que necesitan 90% de ahorro para cubrir ese costo. Más ahora que por ahí están en un precio que bajaron los agroquímicos, pero también apuntamos a que se puedan utilizar por ahí productos que tienen alto costo y que por ahí no es siempre posible utilizarlo en cobertura completa, y con esta tecnología sería posible usarlos. Acá. Referido a la maquinaria que utilizan para hacer prescripciones variables, ¿qué experiencia a campo tienen para poder tomar un cambio de dosis tanto en la siembra, o sea, semilla y fertilización en la sembradora, fertilización al boleo y fertilización líquida? ¿Cuántos metros recomiendan la cuadrícula? ¿Qué es lo que se consigue? No, nosotros creemos que la cuadrícula de 20x20 está bien. Ya hay algunas empresas que están trabajando en cuadrícula de 10x10. Eso depende, es una interpolación que uno hace en el sistema y le va dando mayor o menor definición. Hay que ver después cómo querés que vaya cambiando al campo. Por ahí también si vos haces una cuadrícula muy chica, va a depender, te va a tomar la que esté ubicada el GPS del tractor. Si te toma la del costado, pero como es tan gradual el cambio, es insignificante porque no va a tener un error. Hoy hay muchos equipamientos y ya te permiten cargar muchas dosis y no hay una limitante en eso. Normalmente los equipos que son hidráulicos te permiten un cambio de dosis gradual, y las cajas hay que tener cuidado porque van saltando los cambios y bueno, no se podría tener muchas dosis. Tuve alguna experiencia con un cliente que le metí un mapa de polígono de prescripción con muchas dosis y bueno, me llamó para... se le desarmó la caja. Así que bueno, hay que tener cuidado, hay que tener ciertos cuidados. Hoy vamos avanzando a los motores eléctricos, que es lo que viene. Yo creo que esa va a ser una tecnología muy interesante porque vamos a tener un control gradual y corte surco por surco. Ahí se va a simplificar mucho el tema. Porque el hidráulico, el mecánico, ¿qué ventaja tiene? Que hoy no necesitas un gran sistema hidráulico del tractor. Y los motores hidráulicos, por más que hoy son mucho más eficientes que años atrás, que necesitan mucho menos litros, necesitan un tractor con un buen sistema hidráulico, porque no nos olvidemos también de la turbina, del neumático, son como 30 HP que te sacan del tractor, y bueno, ahí también hay que analizarlo al momento de incorporar. Te hago una consulta. ¿Sí? Con todas las herramientas de agricultura de precisión, ¿te parece que se justifica la inversión en un dron? ¿Y para qué otras actividades lo usarías? Gracias. Bien. No, el tema de drones, hoy hay muchas marcas. Uno lo que tiene que definir cuál va a ser el objetivo, para qué lo va a utilizar ese dron. Hoy hay drones de $2.000 hasta $30.000 o $40.000. Y lo más importante que el dron es la cámara o el sensor que vamos a montar arriba del dron. Uno tiene que definir su objetivo y después ir armando el dron en base a eso. Seguramente que es útil el dron, hay que ver cómo lo ubicamos. Nosotros lo estamos usando y lo estamos probando para ver qué otras utilidades le podemos encontrar, pero básicamente lo que es monitoreo, medición de daño, uno lo puede utilizar y vemos que van bajando rápidamente de precio, se van haciendo masivos, así que al corto plazo va a haber drones que cualquiera podrá utilizar para monitoreo. Creemos que es algo que va a avanzar.
Bueno, gente, estamos medio justo también con el tema del cierre del horario, así que bueno, agradecerle nuevamente a Sebastián, él queda acá, así que cualquier cosa lo tienen para consultar. Muchas gracias.